Hola amigos de GeoVirtual.cl, aquí estoy, claro, en Cerro Imán. Cerro Imán, una mina bastante grande, famosa aquí cerca de Copiapó, 15 kilómetros en distancia en Copiapó, en el sector Chamonate. Era una mina de fierro, una mina de magnetita de los años 60, 70. Correctamente se empezó con la producción en 1958 y terminó más o menos en los años 80, 1981. Aquí vemos el rajo bastante importante, profundo, casi 100 metros llegaron, ¿no? Abajo se ve la famosa laguna, casi ya no se quedó mucho. Lamentablemente se puede observar que la laguna al fondo de la mina disminuye su tamaño considerablemente en los últimos años. Bueno, hay que indicar que la laguna es artificial, el ambiente no es natural y por cierto la laguna es un producto de un ingreso espontáneo de aguas subterráneas, no planificada durante la expansión de la mina por medio de un túnel en los últimos años productivos de la mina. Pero de toda manera la laguna refleja la situación hídrica en el valle del río Copiapó y por ende de la región de Atacama. Un análisis de las imágenes satelitales de Google Earth desde el año 2004 hasta 2023 visualiza bien la disminución del nivel del agua de la laguna. Además, permite cuantificar los cambios. Inicialmente, en 2004, la laguna tenía una superficie de aproximadamente 35.700 metros cuadrados. En el año 2005 mostró ya una leve disminución a 31.400 metros cuadrados. 2007 se quedó con 27.300 metros cuadrados aproximadamente. 2010 un poco menos de 21.000 metros cuadrados. 2014 se midió una leve disminución a 19.000 metros cuadrados. Es decir, ya casi perdió la mitad de su superficie inicial. En 2018 solamente 14.500 metros cuadrados. Eso llama atención que los dos eventos de lluvias fuertes en 2015 y 2017 no se refleja como esperada en los datos. En el año 2020 la laguna midió 13.500 metros cuadrados. En 2022 se aceleró la disminución, llegando a una superficie de solamente de 6.600 metros cuadrados. En el año 2023, finalmente, se observó una superficie un poco menos de 6.000 metros cuadrados. Entonces, en la actualidad, se quedan solamente 16% de la superficie original. Hay que indicar que la morfología de la mina, especialmente los bancos horizontales y los pendientes verticales, pueden afectar al trayecto de la disminución de la superficie de la laguna. La superficie de la laguna no siempre entonces refleja el volumen del agua del sitio. Una comparación visual por medios de fotografías de los años 2005 igualmente se nota la dramática disminución del nivel del agua.
Es tan dramático, el culpable de la formación de la laguna, el túnel, se quedó visible. Y claro, el entorno industrial acá, el entorno de una mina grande, con ruinas, con desmontes, con material extraído, con todo. Lamentablemente el sector está bastante limpiado, no se quedó mucho acá, menos las estructuras impresionantes de fierro, ¿no? Que tienen minas de fierro generalmente con su grande producción. Deberían tener maquinarias siempre bastante avanzadas, ¿no? Eso todo ya se sacaron, se desarmaron, ¿no? Pero igual se nota, se puede imaginarse esta magnitud de esta mina. Esta mina se ubica en la franja de los IOCGs, IOAs, digamos. Eso aquí era una IOA, ¿no? Claro, tenemos Iron Oxide y apatita tenemos acá, ¿no? Entonces eso ya desde tiempo era conocido, ocurrencia de apatito acá, ¿no? Esta mina no es solo, ¿no? Es la franja de los IOCGs, IOAs, ¿no? Entonces estamos ahí, más al norte viene Cerro Negro Norte, aquí al lado tenemos Bella Vista, más al sur tenemos Colorados, Romeral, ¿no? Hay una línea, una franja de los IOCGs, IOAs y claro, por supuesto, Manto Verde también hay que nombrar en este momento. Y es decir, esta mina tiene una orientación norte-sur, estamos mirando hacia el sur en realidad, también hacia más o menos Copiapó, Valle Copiapó. Es un bolsón irregular, norte-10, este más o menos, ¿no? Y hoy día vemos están en una profundidad como ya casi 100 metros. El mismo Rajo tiene una dimensión de 700, 800 metros por 300 metros. Todo el recinto, por si acaso, está más o menos, estamos hablando de 1 kilómetro 300, 1,3 kilómetros por 1,7 kilómetros. Esta mina, claro, tiene la particularidad que está al lado de la falla Atacama, al lado de una milonita bastante interesante, ¿no? Y, claro, también limitado por el valle del río Copiapó. Bien, vamos a visitar, vamos a bajar la mina, veamos varias cosas particulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, la mineralización, la magnetita, el paleorelief, la sobrecarga de las gravas miocenas, gravas atacamas. Realmente hay que descubrir varias cosas interesantes acá. Claro, hoy día ya la mina 40 años está sin actividades, cerradas, ¿no? Las ruinas, los últimos, pocos se mantienen. Y hoy día, claro, es un lugar turístico más que nada, un lugar recreativo, con mucha gente que van con la bici, que están troteando hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Eso sí está bien que sectores industriales tienen una reutilización después, digamos, una actividad post-explotativa. Eso es importante, ¿no? La laguna siempre está bien visitado y claro, cuidado, eso es una mina, entonces si es posible siempre con alta precaución, ¿no? Y respeto también, ¿no? Bien, vamos a bajar, vamos a ver eso y ahí estamos. Antes, claro, debajo del nivel de agua, este túnel, entrada. Claro, la laguna, hay que recordar, es un artefacto industrial, no es natural al fondo, por eso siempre con precaución, ¿no? Para quedarse en este túnel en esta época no era para nada agradable seguramente, la gente que se bañaron acá, pero bueno, ¿no? Ahí quedó a la vista el túnel. Es cerrado y ahí está cerrado, ¿no? Más allá.
Conozco la profundidad de este túnel y realmente es verdad, no sé si comunica, por lo menos habilitó el camino del agua del Valle Copiapó hacia la mina, pero ahí se nota bastante bien la situación del túnel, ¿no? Del fondo del Cerro Imán. Antes hay que decir, este túnel era inundado, era bajo de la línea de agua. Ahora sí es visible. El dique que intercepta perpendicular casi toda la estructura mineralizada, ¿no? Un dique aplítico, ¿no? Y ahí se ve bastante bien. Se puede observar dos elementos más modernos que la mineralización, una falla y un dique aplítico. Una aplita es una roca abisal, entonces roca intrusiva con una predominancia de cuarzo y plagioclasa. Son leucocráticos, es decir, casi no tienen componentes máficos. Se ubican en la parte superior del diagrama Quapf-Ostrek-Eisen. Una zona de falla, ¿no? Cizallamiento aquí bastante notorio, en forma cortando a las rocas y también al depósito. Bien, de acuerdo del viento afuera y del frío, vamos a ver aquí, claro, una situación bien particular, bien hermosa, como se ve este contacto de las gravas Atacama del Mioceno con la superficie, con un paleorelieve, la paleosuperficie del Mioceno, donde estamos ahora, ¿no? Se ve bastante bien la situación aquí, claro, de acuerdo de la mina, del rajo, digamos, que dejó bastante bien libre, visible esta situación que normalmente no es así. Veamos cómo se ve. Ahí se nota la sobrecarga, principalmente de gravas de Atacama y después también Cuaternario, ¿no? Se nota bastante bien aquí un paleorelieve visible, claro, por la forma de la mina se ve bien, ¿no? Y eso vamos a ver también más en detalle. Aquí ya se nota eso, ¿no? Estamos en los últimos niveles aquí de la roca, más arriba, decía, de las rocas firmes, cretácicas. Se emplazó la mineralización del Cerro Imán y ahí vamos a llegar al contacto. Comienza la roca cretácica aquí, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? Justamente se nota eso bastante bien. Ahí está la roca sólida del Cretácico y ahí comienza ahí está el contacto. Se nota, sí, ¿no? Se puede decir, hay un cierto impacto epigenético, es decir, esta roca estaba un buen tiempo a la luz solar, digamos, a la atmósfera, y era realmente una superficie, ¿no? Se nota un cierto cambio, ¿no? Y ahí los primeros trozos de un sector, bueno, vamos a nombrarlo de transición, en realidad un sector retrabajado, porque por un buen tiempo eso era superficie, hay que siempre indicar eso era superficie y libre de la erosión, digamos, puesto a la erosión, a la meteorización, y aquí vemos un
una roca clástica retrabajada, digamos, una roca clástica con clastos puros provenientes de depósito de fierro. Entonces los primeros metros aquí son un sector retrabajado, digamos, un sector erosionado del mismo depósito. Está lógico, un cierto transporte sea muy corto, pero algo así, ¿no? Pero es la parte, yo sospecho como 10 metros encima del depósito, ¿no? Obviamente los clastos de magnetita son bien angulares, como tienen casi muy poco distancia de transporte, ¿no? Y más arriba, por supuesto, veamos los depósitos normales, más lejanos, digamos, también, donde realmente tenemos una situación normal aquí arriba, ¿no? Donde los clastos vienen de otros lugares, no tan lejos, por supuesto, ¿no? Como tienen una redondez, digamos, decente, subangular, subredondeado. Aquí estamos ya entrando en eso, en este tipo de depósitos conglomerados, las gravas Atacama, otro nombre, Mioceno, y en este caso se nota también diferencias, ¿no? Hay sectores más finas, sectores más gruesas, con una clasificación extremadamente mala, ¿no? Hay clastos muy, muy grandes y muy pequeños. En algunos sectores ahí está mat supported, significa algo aluvial, ¿no? Y con típico clima desértico, digamos, ¿no? De mud flows o hasta debris flows que lo depositaron. Claro, desde este mirador aquí, desde este punto de vista, se ve muy bien esta idea o este paleorelieve, el contacto entre las rocas cretácicas y del Mioceno, de las gravas Atacama, bastante claro, se nota este paleorelieve, es decir, ahí, ¿no? Ahí vamos a acercarnos un poquito y se nota también que el límite entre estas dos unidades no es una línea horizontal, tiene, digamos, una cierta variación. Entonces estamos realmente hablando aquí de una morfología del Mioceno que al fondo quedó sepultada por los gravas Atacama, que por cierto no tienen un transporte muy largo, pero claro, son notorio acá, una unidad bastante llamativa aquí en Atacama. Las ruinas de este sector aquí, claro, no son tan de interés todavía histórico o turístico. Son, claro, construcciones modernas de los años 50, 60, 70. Al fin vamos a visitar un par de ruinas al lado norte de la mina, cerca del mirador. Aquí llama atención una base de considerables dimensiones y una casa moderna de hormigón, pero con ladrillos de adobe. Una fusión de la modernidad con la técnica tradicional de construcción en Atacama. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, eso era para hoy. En la próxima semana vamos a ver otros sectores y ojalá nos vemos aquí de nuevo. ¡Chao!